Mi esposa me engañó con su jefe. Cuando entró en el mundo de los ricos empezó a despreciarme y humillarme en la fiesta de su padre. Eres una desgracia. No nos avergüences. Eso es lo que mi esposa, Madison, me susurró al oído antes de entrar a la fiesta de jubilación de su padre, como si no me hubiera destripado con esas palabras. Lo dijo con una sonrisa en la cara, como si me estuviera recordando que sacara la basura, no diciéndome que estaba por debajo de ella frente a su familia de alta sociedad. Ni siquiera se suponía que yo estuviera allí. Me prohibió la entrada una semana antes, dijo que el círculo empresarial de su padre era demasiado estirado, que yo no entendía de etiqueta, como si no hubiera estado a su lado cuando estaba en la ruina y trabajaba de camarera los fines de semana, sobreviviendo con propinas. Ahora que su viejo finalmente se jubilaba de su imperio inmobiliario, de repente se avergonzaba de mí, dijo que debería quedarme fuera y respetar los deseos de su familia. Pero algo en mis entrañas me dijo que fuera, así que me puse mi mejor blazer azul marino, el que ella dijo que me hacía parecer un aspirante, y aparecí sin ser invitado. El evento fue en el Hilton del centro, salón de baile iluminado como si fueran los malditos Oscar, cuarteto clásico en la esquina, champán fluyendo como agua del grifo. Madison parecía una página de un catálogo de novias, vestido con tirantes, tacones más altos que mi confianza en ella, sonrisa falsa pegada a su cara. Su madre me saludó como si hubiera visto una cucaracha, y entonces llegó el momento. El socio comercial de su padre, George Coleman, canoso, traje elegante, el tipo de persona que mide la autoestima en opciones sobre acciones, se acercó a nosotros. La sala se quedó en silencio, todos miraban, como si acabara de entrar desnudo en una iglesia. Me miró directamente. Me alegra verlo, señor, dijo estrechándome la mano con firmeza. El aire se congeló, la cara de Madison se derrumbó, su copa de champán tembló ligeramente en su mano. Su madre parpadeó como si alguien hubiera corrido la cortina del Mago de Oz. Un par de sus primos se miraron nerviosos. George parecía confundido. Miró a Madison y luego a mí. ¿Por qué no sería bueno verte? Escuché que has estado trabajando en esa iniciativa de vivienda para veteranos. Eso es trabajo real, murmuré un silencioso gracias, tratando de ocultar la contracción de mi mandíbula. Madison me apretó el brazo con fuerza, sus uñas se clavaron en mi piel. Discúlpenos, murmuró a George, tirando de mí hacia un pasillo lateral junto a los baños. Una vez que estuvimos solos, explotó. ¿Qué demonios haces aquí, Noah? Te dije que no vinieras. Aparté mi brazo, y, sin embargo, el socio comercial de tu padre me acaba de dar la bienvenida como si perteneciera a este lugar. Estaba furiosa. ¿No lo haces? Me avergonzaste. Andas por ahí actuando como si fueras un noble héroe obrero. Este no es tu mundo. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo, Max? Pregunté. Mi voz apenas se mantenía firme. ¿Te gustó este mundo cuando estaba arreglando tu casa gratis, cuando te llevaba a clases nocturnas, cuando no eras nadie y yo era alguien para ti? Ella se burló, con los brazos cruzados, como si estuviera esperando a que su Uber la sacara de la conversación. No empieces con el viaje de culpa. No se trata del pasado, se trata de que no sabes cuándo mantenerte en tu carril. Y en ese momento supe que no solo estaba avergonzada de mí, me odiaba. Esta no era la Madison con la que me casé, esta era otra persona, fría, despiadada, experta en abrir a la gente con palabras y alejarse como si nada hubiera pasado. Me fui de la fiesta sin despedirme, nadie me detuvo. Caminé por los relucientes pasillos de ese hotel como un fantasma con smoking. Afuera, me senté en mi auto durante casi una hora, con las luces apagadas, escuchando la lluvia golpear el parabrisas mientras la pregunta latía en mi cabeza: ¿cuándo dejó de amarme? O peor, ¿alguna vez lo hizo? Pero esa noche no fue el final, fue solo el principio, porque una semana después, abrí su computadora portátil mientras ella estaba en la ducha, y mi mundo estalló. No quise fisgonear, lo juro por Dios que no. Pero algo cambió en mí después de esa fiesta, algo silencioso, pero mortal, como el momento antes de que caiga un rayo. No podía quitarme de la cabeza sus palabras. Me avergonzaste. Eso no era frustración, eso era desprecio, ese era el tipo de cosas que le dices a alguien a quien desearías no haberte casado nunca. A la mañana siguiente, estaba en la cocina preparando café y su computadora portátil estaba abierta sobre la mesa del comedor, sin bloquear, ni siquiera minimizada. Simplemente allí como si estuviera destinada a ser vista. Sus mensajes instantáneos estaban sincronizados con la pantalla, y solo eché un vistazo por un segundo. Pero un segundo fue suficiente. Había un hilo llamado trabajo, con un maletín. Pasé el cursor sobre él. La vista previa del último mensaje mostraba: anoche fue irreal, no puedo dejar de pensarlo. Mi corazón latía con fuerza en mis costillas. Hice clic en él. No era trabajo, era Cole Meyers, su jefe.
el tipo que siempre usaba camisas blancas de botones demasiado ajustadas para sus brazos musculosos de gimnasio, el tipo que fue mentor de Madison en marketing, que le envió flores del equipo en su cumpleaños, el tipo con el que una vez estreché la mano mientras me miraba como si yo fuera el servicio, él había escrito. Estabas increíble, todavía estoy duro pensando en tu boca, se me revolvió el estómago, ella respondió, compórtate, mi esposo está abajo, aunque todavía te siento, guiño, no respiré, leí más, me desplacé por semanas de suciedad y traición, de encuentros en hoteles, mentiras en cafeterías, incluso una vez, cuando dijo que había desayunado con su madre. En cambio escribió, dile a la recepción que soy tu esposa si preguntan, no necesito que mi nombre aparezca en los registros, vi fotos, ojalá pudiera borrarlas de mi cerebro, ella, con el mismo vestido azul que usó para la cena de compromiso de su amiga, con las piernas envueltas alrededor de ese bastardo en la cama de un hotel, cerré la computadora portátil en silencio, mis manos eran de hielo, mi respiración era superficial, bajó las escaleras con una de mis camisetas, el cabello aún húmedo por la ducha, bebiendo su batido verde como si nada estuviera mal. Buenos días, cariño, dijo, besándome en la mejilla, la miré fijamente, sus labios, los que usaba para mentir, los que usaba para... Ella no se dio cuenta o no le importó. El resto del día caminé como un hombre que acababa de ver cómo se incendiaba su casa, pero no podía decírselo a nadie, seguí pensando, ¿por qué no fui suficiente? ¿Era demasiado predecible? ¿Demasiado seguro? ¿O siempre fue así y yo no quería verlo? Esa noche, no la confronté, la vi dormir, tranquila, soñando con el toque de otra persona, y recordé cada momento en que me mintió, cada solo estoy cansada, cuando le besé el cuello, cada tengo mucho trabajo, cuando sugerí una escapada de fin de semana, cada vez que ponía su teléfono boca abajo en la cena, pensé que estaba siendo paranoico, no. Estaba siendo engañado. Al día siguiente, comencé a investigar más a fondo, registros de llamadas, recibos de hotel, sus mensajes de texto antiguos. Incluso creé una cuenta falsa y le envié un mensaje como si fuera alguien que preguntaba por una vacante de trabajo en su empresa, solo para ver si lo mencionaba. Lo hizo, dijo que era un líder increíble, apuesto a que sí, pero la peor parte no era solo la traición, era lo fácil que podía sonreír, reírse de mis chistes, fingir que todavía estábamos bien. Como si yo fuera un actor secundario en una vida que ella había reescrito sin decírmelo, así que comencé a planear, no venganza, sino un ajuste de cuentas, porque Madison quería jugar sucio, no tenía ni idea de la tormenta que acababa de invitar, empecé a guardar todo, capturas de pantalla, copias de textos, fotos, mensajes con marca de tiempo, registros de tarjetas de crédito, ni siquiera estaba seguro de qué haría con ellos al principio, solo sabía que necesitaba pruebas, pruebas de que no estaba loco, pruebas de que esto no era un malentendido, porque Madison era el tipo de mujer que podía incendiar tu casa y hacer que los bomberos se disculparan por el desastre. 3 noches después, llegué a casa temprano del trabajo, le dije que tenía una reunión tarde, pero la cancelé en el último minuto, solo quería ver qué hacía con su tiempo libre, su auto no estaba, nada inusual, pero tenía su ubicación, la activé hace semanas. Cuando todavía intentaba convencerme de que podíamos arreglar las cosas, estaba en el Hotel Ulri, me dijo que estaba en Pilates, no pensé, simplemente conduje, con las ventanas bajas, el corazón latiéndome como si fuera a la guerra. Cuando llegué allí, eran casi las 800 p.m., aparqué al otro lado de la calle y observé, 10 minutos después, la vi salir, con el cabello rizado, la piz labial, chaqueta de cuero negra y cole caminando justo detrás de ella, sonriendo como si fuera suya. Ella lo besó allí mismo, a la vista de todos, un beso suave y lento, como si no estuviera engañando, como si ya fuera suya. Subieron a su auto, los seguí, fueron a un bar en la azotea del centro, no entré, simplemente me senté en mi auto, como un cobarde. O tal vez como un hombre reprimiendo una furia que podía arrasar ciudades. Los vi reír, tocarse, chocar vasos, vi a mi esposa inclinarse hacia él como si yo estuviera a 2 metros bajo tierra y ella ya estuviera reescribiendo el pasado, y por primera vez en mi vida, no me sentí herido, me sentí peligroso. Cuando llegó a casa esa noche, yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir, olía a su colonia, se desnudó en silencio y se metió en la cama a mi lado, suspirando como si su cuerpo estuviera agotado. Casi le pregunto si la vista desde la azotea era agradable, en cambio, esperé. Unos días después, su padre nos invitó a cenar, dijo que quería hablar sobre algo importante, casi me eché atrás, pero luego recordé que Madison dijo algo sobre que su padre quería revisar su testamento, eso me llamó la atención. Fuimos, su padre parecía cansado,
cansado de la forma en que solo los hombres poderosos se ven cuando finalmente se dan cuenta de que su familia está podrida. Tomamos vino, sonrisas falsas. Luego me llevó a un lado a su estudio. Noah, dijo, cerrando la puerta con llave, te debo una disculpa. No dije nada, pensé que no eras el adecuado para mi hija, te juzgué, pero ahora veo las cosas un poco más claras. Deslizó un sobre hacia mí, dentro, fotos de ella, de ellos, tomadas por un investigador privado. No eres la primera persona a la que le ha hecho esto, dijo, casi avergonzado, pero espero que seas el último que la deje salirse con la suya. No podía respirar. Tenía fotos que no había tomado, lo que significaba que alguien más ya había pasado por este infierno antes que yo. Me sirvió otra copa. Hagas lo que hagas, Noah, solo quiero que sepas que tienes a alguien de tu lado. No hablamos el resto de la noche. Madison estaba de muy buen humor en el camino a casa. Dijo que su padre parecía muy impresionado con ella esta noche, que tal vez finalmente estaba viendo su valía. Simplemente asentí, con las manos en el volante, los ojos en la carretera. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. A la mañana siguiente, me desperté antes que ella. Todavía estaba dormida, respirando suavemente. Su rostro se apartó de mí, como siempre lo hacía ahora. La observé por un minuto, realmente la observé, y por primera vez desde que todo comenzó, no sentí ese dolor agudo en el pecho. El dolor todavía estaba allí, pero se había atenuado, reemplazado por algo más frío, algo enfocado. Me levanté, me duché, me vestí. Ella se movió cuando me estaba atando los zapatos. ¿A dónde vas?, murmuró. Reunión con tu papá, dije casualmente. Quiere repasar algunas cosas para el proyecto de vivienda. Ella parpadeó, su cerebro claramente luchando. No me dijo nada, simplemente me encogí de hombros y salí. No fui a la oficina de su padre, fui a un abogado. Le entregué el archivo que había armado, capturas de pantalla, mensajes, marcas de tiempo, fotos, todo. El tipo hojeó la carpeta lentamente, su rostro ilegible, hasta que me miró y dijo, ¿quieres la guerra? Ni siquiera parpadeé. No. Quiero una muerte limpia. El abogado sonrió. Has venido al lugar correcto. Pasamos 2 horas exponiéndolo todo. Ella no tenía acuerdo prenupcial, la mitad de todo lo que tenía era técnicamente suyo, pero si podíamos probar la infidelidad y el papeleo era sólido, se iría con las manos vacías. Más tarde esa noche, tendí la trampa. Llegó a casa con pantalones de yoga y un moño desordenado, sosteniendo un batido que probablemente había usado para quitarle el sabor de su boca. Me sonrió como si todavía estuviéramos en una película sobre una pareja feliz. Hola, cariño, dijo, dejando las llaves. ¿Estás bien? Levanté la vista de mi computadora portátil. He estado pensando en nosotros. Se tensó. Lo vi, apenas un parpadeo en su mandíbula, pero estaba allí. Ah, sí, preguntó, tratando de hacérsela tranquila. Asentí. Creo que necesitamos un descanso, tiempo para reiniciar. Tal vez perdimos la noción de quiénes éramos. Madison parpadeó, tomada por sorpresa. Espera. ¿Quieres un descanso? Sí, dije, poniéndome de pie. Me mudaré mañana, solo por unas semanas. Puedes tener espacio. Espera, Noah. ¿Esto es de dónde viene esto? Intentó parecer preocupada. Solo necesito tiempo, repetí. ¿Entiendes? ¿Verdad? Dudó, luego sonrió, esa misma sonrisa pulida y manipuladora. Por supuesto, si eso es lo que necesitas, tal vez sea lo mejor. Me besó en la mejilla y se dio la vuelta como si yo fuera basura de ayer, pero no tenía ni idea de que ya había hablado con el propietario. El contrato de arrendamiento no estaba a su nombre. Yo pagué los depósitos, yo pagué los muebles, todo. Al día siguiente, presenté la demanda. Mi abogado le entregó la notificación en el trabajo. Escuché que lloró en el pasillo, con el rímel corrido por la cara, gritándole a Cole por no protegerla. La noticia se difundió rápidamente. Su padre me llamó esa noche, dijo que estaba orgulloso de mí por manejarlo con clase. No me sentí orgulloso, me sentí vacío, pero no había terminado. 2 semanas después, entré en el edificio de su oficina. No estaba allí para pelear ni gritar. Estaba allí para devolver la última pieza del rompecabezas. Le entregué a la recepcionista un pequeño sobre con el nombre de Madison. Dentro había una memoria USB y una nota. Deberías haberme prohibido de tu vida, no de la fiesta de tu padre. Me fui antes de que ella saliera. Más tarde esa noche, mi teléfono se iluminó. Una llamada de un número desconocido. No contesté. Luego apareció un mensaje. Me arruinaste. Miré la pantalla, sin emociones. Ella se lo hizo a sí misma. Esa noche dormí en un apartamento nuevo, sin recuerdos en las paredes, sin mentiras en las sábanas, y por primera vez en meses, no soñé con ella. Pasaron unos días y el silencio se convirtió en mi sonido favorito. Madison no volvió a llamar.
sin disculpas, sin explicaciones, sin confesiones entre lágrimas de que tal vez, solo tal vez, yo valía más que sus aventuras baratas y sus coqueteos en la sala de juntas. En cambio, publicó fotos de sí misma en Instagram, atuendos nuevos, copas de vino, risas falsas con amigos falsos. Leyendas como más fuerte que nunca y bendecida por dejar ir lo que te detiene. Casi me reí. Estaba tratando de convencer al mundo de que no se estaba desmoronando, pero podía verlo. Sus ojos parecían apagados, su sonrisa forzada, como alguien que sostiene un fósforo demasiado tiempo y finge no sentir la quemadura. No me involucré, pero luego recibí una llamada de su prima, Lauren, dulce chica, la única de su lado que alguna vez me quiso por lo que soy. No quiero meterme en medio de nada, comenzó. Pero necesitas saber que Madison les está diciendo a todos que la engañaste. Apreté la mandíbula. ¿Ella qué? Sí, susurró. Dice que estuviste hablando con una chica del gimnasio durante meses, que eras frío, distante y que tú fuiste quien rompió el matrimonio. Por supuesto que cambió el guión. Ese era el truco de magia de Madison. Reescribir la historia, llorar un poco y esperar a que el mundo se vuelva en tu contra. No me molesté en defenderme. Las personas que importaban ya sabían la verdad, y aquellos que creyeron sus mentiras nunca valieron la pena la explicación, pero luego llegó el golpe final. Cole fue despedido. Se corrió la voz de que Madison se estaba acostando con él. No por mí, mantuve la boca cerrada, pero en el mundo corporativo, los chismes se mueven más rápido que el fuego, y alguien le dio la pista correcta al director de recursos humanos correcto. Estaba casado, 3 hijos, las consecuencias fueron brutales. Su esposa lo dejó. Se llevó a los niños a la casa de su hermana en Vermont. Madison dejó de publicar durante una semana entera. Silencio de radio. Fue entonces cuando supe que su castillo de naipes se había derrumbado. Una semana después, apareció en la puerta de mi apartamento, con la misma chaqueta de cuero de la noche que la seguía al hotel. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando, bebiendo o ambas cosas. Comenzó. No abrí la puerta del todo. Yo solo cometí un error. Arqueé una ceja. ¿Cuál? Tendrás que ser más específica. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. Estaba perdida, ¿de acuerdo? Todo sucedió tan rápido. Tú no estabas allí para mí emocionalmente, y Cole me hizo sentir deseada. La interrumpí. Deseada, especial. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Crees que no te deseaba? Dije, dando un paso al frente. ¿Crees que no fui al infierno y regresé para ser tu lugar seguro? Te amé cuando no tenías nada. Estaba construyendo una vida. Estabas jugando a disfrazarte en las camas de otros hombres. Él abajó la mirada. Te extraño, susurró. Solté una risa baja, no amarga, no enojada, solo triste. Extrañas la versión de mí que no sabía quién eras realmente. No tenía nada que decir a eso. Por una vez, la reina de las excusas se quedó sin palabras. Podría haberla dejado entrar de nuevo, podría haberla besado y mentirme a mí mismo diciéndome que cambiaría. Pero yo sabía más. Madison no engañó porque estuviera perdida, engañó porque quería más atención, más poder, más adoración, y ahora tenía menos de lo que empezó. Se quedó allí un momento más, esperando que me inmutara, esperando que cediera. No lo hice. Cerré la puerta despacio, suavemente, no con ira, sino con finalidad. No volvió a llamar. A la mañana siguiente, cambié mi número, la bloqueé en todas las aplicaciones, borré las fotos, eliminé las listas de reproducción, pero me quedé con una cosa. Una pequeña impresión doblada en mi billetera, esa cita que susurró antes de la fiesta. Eres una desgracia, no nos avergüences. Ahora la llevo conmigo todos los días como recordatorio. La única desgracia fue creer que su amor era real. Pasaron los meses. Es extraño cómo la vida sigue adelante, incluso cuando sientes que estás atrapado al borde de algo que te rompió. La mañana todavía llega, las facturas siguen llegando, la gente todavía sonríe y pregunta cómo estás. Como si quisieran una respuesta cortés. No, la verdad, no salí con nadie, no fui de fiesta, no hice ningún viaje cliché por carretera para encontrarme a mí mismo por todo el país. Simplemente existí, una respiración tras otra, volviendo a aprender el silencio de mi propio apartamento, redescubriendo cómo sonaba mi voz cuando no estaba discutiendo, explicando, rogando por lo mínimo. Pasé tiempo con viejos amigos que había dejado de lado por ella, chicos como Tyler y Chris, a quienes nunca les agradó Madison y no tuvieron reparos en decir, te lo dije, con una media sonrisa y un whisky en las manos. Aprecié su honestidad más que su simpatía. Entonces, una noche, recibí una llamada del padre de Madison. Le habían diagnosticado algo grave: hígado, creo. No entró en detalles y yo no presioné. Solo quería decir, dijo en voz baja, que fuiste el único hombre que estuvo ahí para ella, para todos nosotros. No sabía qué decir, simplemente asentí. Aunque él no podía verme, la excluí del testamento, agregó.
No sientas lástima por ella, las acciones tienen consecuencias. Le di las gracias, colgué y me quedé allí sentado mirando el suelo. Sentí un peso en el pecho, pero no de la misma manera que antes. Esto no era un corazón roto, era el peso de cerrar un capítulo, y luego llegó el mensaje que llevó todo al límite, de una cuenta falsa, sin foto de perfil, sin seguidores, solo un mensaje: deberías haberte quedado en tu lugar. Lo miré un rato y luego me reí. Madison, por supuesto que era ella. No pudo evitarlo, no pudo dejarlo ir, no pudo aceptar que me había ido y nunca miré hacia atrás. No respondí, simplemente le hice una captura de pantalla, la archivé con todo lo demás y eliminé el mensaje. Una semana después, estaba sentado en un banco del parque, viendo pasar a una pareja, jóvenes, tal vez recién casados. Ella sostenía su mano como si fuera algo precioso, y él la miraba como si fuera la única mujer en el mundo. No sentí envidia, sentí claridad. Porque ahora sabía lo que no era el amor, no era manipulación, no eran juegos mentales ni juegos de poder, no era dormir en los brazos de otra persona mientras me decía que yo era el que no era suficiente. El amor es presencia, es constancia, es honestidad, incluso cuando es desordenado. Y Madison, ella era lo opuesto al amor, era una advertencia. Ahora no pierdo el tiempo preguntándome por qué hizo lo que hizo. No necesito un cierre de alguien que prendió fuego a todo lo que construí y luego lloró porque se quemó. Vivo, trabajo, respiro, y algún día, cuando el amor me encuentre de nuevo, lo reconoceré por lo que no es. Sabré cómo se ve la traición, cómo huele, cómo miente, y nunca más la dejaré entrar por mi puerta. Si estás leyendo esto y estás donde yo estaba, confía en tu instinto. Cuando alguien te dice no nos avergüences, lo que realmente quiere decir es no expongas la verdad de lo que me he convertido, exponla de todos modos, déjalos caer y aléjate limpio. Una tarde, unos 6 meses después, recibí una llamada de un número desconocido. No sé por qué contesté, me entrené para ignorarlos, pero algo curiosidad, tal vez me hizo deslizar el dedo por la pantalla. No, la voz era tranquila, insegura. Era ella, Madison, dije secamente, sin emoción, como decir el nombre de un extraño. Dudó. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, no sé ni por qué llamo. Sinceramente, entonces no lo hagas, respondí, listo para colgar. No, espera. Dame un minuto, dijo rápidamente. Por favor, suspiré. Un minuto, soltó un suspiro. Lo perdí todo. Mi trabajo. Cole me dejó de hablar después de que su esposa se llevara todo en el divorcio. Mi papá me está dejando de lado. Todos mis amigos piensan que soy la villana de la historia y tal vez lo sea. Yo solo necesitaba hablar con alguien que realmente me conociera antes de todo esto. No dije nada. Continuó, con la voz quebrada. He estado pensando en esa noche en la fiesta, lo que te dije, lo ¿qué hice después? Y yo sigo preguntándome si arruiné lo único bueno que tuve. Me quedé callado, dejando que el silencio la ahogara por un momento. Lo hiciste, dije finalmente. Ella sollozó. ¿Me odias? No, respondí honestamente. No te odio, Madison. Eso todavía significaría que importas. Otro silencio. Creo que estoy rota, susurró. No discutí. Podrías haberme destruido en ese entonces, agregó. Haber lanzado la bomba nuclear, haberle enviado todo a mi jefe, mi familia, los medios de comunicación, a quien sea, pero no lo hiciste. Simplemente te fuiste en silencio como si no valiera la pena el ruido. No lo valías, dije en voz baja. Lloró lágrimas reales esta vez, o tal vez eran por ella misma, no por mí. Lo siento, susurró. No puedes disculparte para hacerte sentir mejor, le dije. Así no es como funciona esto. Vive con ello, crece a partir de ello, si eres capaz. Pero no esperes que sea el lugar suave donde aterrices cuando todo lo demás se desmorone. Luego colgué y me senté allí, no triste, no enojado, solo tranquilo. Era la primera vez que no obtenía lo que quería de mí. Unas semanas más tarde, escuché que se mudó de la ciudad. Comenzó a trabajar en un puesto administrativo en una ciudad a 2 horas de distancia. No más publicaciones de lujo, no más selfies nuevas. Desapareció en una vida más pequeña. Bien, allí es donde pertenecía. Mientras tanto, yo estaba reconstruyendo la mía. No era llamativa, pero era real. Estaba trabajando en un nuevo proyecto de vivienda con veteranos. Chicos que sabían lo que significaba luchar contra las cosas y seguir apareciendo al día siguiente. Hablamos, reímos, compartimos más verdad con una cerveza que Madison en 5 años de matrimonio. Luego, una noche, en una recaudación de fondos para el proyecto, conocí a alguien. Su nombre era Rachel. Era amable, aguda, no jugaba. Me miró a los ojos cuando habló, como si lo que tenía que decir realmente importara, y cuando le dije que había pasado por un divorcio complicado, no se inmutó, sonrió suavemente y dijo: entonces ya sabes lo que no quieres. Es un buen comienzo. No nos apresuramos, hablamos durante horas, con café, paseos, viajes nocturnos en auto. No
había máscaras, ni filtros, solo dos personas intentándolo de nuevo, y por primera vez, me sentí visto, realmente visto, no como un proyecto, no como alguien a quien moldear, arreglar o humillar cuando las cosas se pusieran difíciles, sino como un hombre que había pasado por el infierno y se negó a quedarse allí. No sé si Rachel es para siempre, pero sé esto. No es Madison, y eso solo es suficiente para dejar entrar la esperanza de nuevo. Supongo que lo que aprendí es esto: a veces, lo peor que alguien te hace es lo mejor que te puede pasar, porque te quita las ilusiones, quema las mentiras y te deja parado en las cenizas de tu vida anterior, finalmente capaz de respirar. Era un domingo por la mañana cuando finalmente me di cuenta de todo, no como una bofetada, sino más bien como una respiración lenta después de contenerla durante demasiado tiempo. Estaba de pie en mi balcón, con una taza de café en una mano, el amanecer pintando todo de dorado, y me di cuenta de algo que no había sentido en lo que parecían años: paz, no del tipo que finges cuando la gente pregunta si estás bien, no la calma superficial que usas como una chaqueta cuando te estás muriendo por dentro, me refiero a una paz real, arraigada e inquebrantable. Madison simplemente se había ido, no en el sentido de que se mudó a otra ciudad o me bloqueó en todas las plataformas. Me refiero a que se fue de mí, de mis pensamientos, de mi pecho, de mi futuro. Ya no vivía aquí, ni en mi cabeza, ni en mi corazón. ¿Y la paz? ¿Es divertida? Ni siquiera recordaba la última vez que la extrañé. Pienso en esa versión de mí que estaba parado afuera del hotel, viéndola besar a otro hombre, esperando, rogando, que tal vez fuera un malentendido. Quiero abrazar a ese tipo, decirle que las cosas mejoran, decirle que perderla no fue el final, fue el principio, decirle que algún día volvería a reír, volvería a amar. Respiraría sin el peso de la traición presionando su pecho como un ladrillo. Le diría que a veces, cuando una persona te llama desgracia, no es porque lo seas, es porque saben, en el fondo, que eres más fuerte de lo que ellos jamás serán. Sobrevives, te levantas, te vas sin prender fuego al mundo entero, porque no necesitas venganza, ganaste. Y si alguien está leyendo esto, sentado en la oscuridad con las entrañas retorcidas, preguntándose cómo demonios sobrevivirá a lo que acaba de sucederle, aquí está mi consejo: no busques un cierre, no les ruegues a los mentirosos que te digan la verdad, no luches por permanecer en una historia que ya se está quemando a tu alrededor. Vete, reconstruye, y un día, cuando menos lo esperes, mirarás a tu alrededor en tu nueva vida y sonreirás, no porque hayas olvidado lo que te hicieron, sino porque ya no importa.